Bienvenidos estudiantes de grado séptimo. Con este video tutorial vamos a dar el desarrollo final a nuestra fase 4 de matemáticas en nuestra plataforma de Instruimos. Les recomiendo por favor tener a la mano su cartuchera con todos sus implementos, su cuaderno de matemáticas y su usuario para poder ingresar a la plataforma. Abrimos el dispositivo aquí donde dice Instruimos estudiante. Ingresamos con nuestro número de documento, damos clic una sola vez para que no se vaya a bloquear el aplicativo y esperamos que carguen todos los programas. Ahí están cargando todos los productos del panel principal. Esperamos que se active todas las ventanas para poder ingresar al programa de contenidos académicos virtuales. Muy bien, ya salió acá, entonces damos clic para ingresar. Nos aparece la pantalla de bienvenida. Muy bien, vamos a buscar entonces, desplegando la barra hacia abajo, donde diga Contenidos académicos fase 4, grado séptimo. Muy bien, buscamos la materia de matemáticas. Abrimos acá, nos aparecen 4 temas: proporcionalidad, argumentación espacial, ecuaciones y probabilidad. Despleguemos esta ventana hacia el lado izquierdo para abrir bien la parte de la lectura de cada tema. Muy bien, iniciamos entonces con la proporcionalidad. Vamos a ver qué nos indican acá. Nos dicen que una razón es una relación entre dos magnitudes, A y B, y esta se expresa como A es a B, donde a la magnitud A se le conoce como el antecedente y a la magnitud B como el consecuente. En los casos numéricos, las razones se expresan como fracciones. Otra forma de expresarlo es A es a B. En una proporción, nos dicen que es una igualdad entre dos razones. Se expresa como A es a B, como C es a D. En casos numéricos se expresa como la igualdad entre dos fracciones así. A sobre B es igual a C sobre D. Con un ejemplo numérico lo vamos a analizar acá para entenderlo mejor. Aquí nos dicen 3 cuartos es igual a 6 octavos. Esto es una proporción. ¿Por qué razón? Resulta que 3 cuartos fue duplicado, fue multiplicado por el número 2, tanto el numerador como el denominador, para que apareciese el 6 octavos. ¿Comprendido? Vamos a comprobarlo. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Luego nos aparecen aquí las propiedades de las proporciones. La primera, denominada propiedad fundamental, nos dice que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces esto equivale a decir que yo puedo multiplicar A por D y multiplicar C por B como en cruz y nos debe dar el mismo resultado. Otras propiedades son: si A sobre B es igual a C sobre D, entonces yo puedo trabajarlo de la siguiente manera. A más B dividido en B va a ser igual a C más D dividido entre D. Con un ejemplo más práctico lo vamos a analizar aquí. 3 quintos es igual a 9 quinceavos. Aquí C, ¿qué se hizo acá? Se triplicó 3 quintos, multiplicaron por 3 tanto al numerador como al denominador. 3 por 3, 9. Y 3 por 5, 15. Aquí no lo organizan así, entonces 3 más 5 sobre 5 va a ser igual a 9 más 15 sobre 15. Otra propiedad, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces, miren que acá lo trabajamos ya, pero con la resta.
A menos B sobre B va a ser igual a C menos D sobre D. Ejemplo, si 9 séptimos es igual o es equivalente a 18 catorceavos, esto equivale a decir que 9 séptimos fue multiplicado por 2, 9 por 2, 18, 7 por 2, 14. Entonces, 9 menos 7 sobre 7 va a ser igual a 18 menos 14 sobre 14. Otra propiedad. Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces puedo decir que A más B sobre A menos B va a ser igual a C más D sobre C menos D. Estamos trabajando en el numerador con suma y en el denominador con resta. Un ejemplo tenemos aquí. Si 2 séptimos es igual a 8/28, ¿qué hicieron acá? Cuadruplicaron, multiplicaron por 4. 2 por 4, 8 y 7 por 4, 28. Entonces, ¿cómo nos quedaría la proporción? Nos queda 2 más 7, que sale de aquí, sobre 2 menos 7. Va a ser igual a 8 más 28 sobre 8 menos 28. Siguiente propiedad con su ejemplo nos dice, si A sobre B va a ser igual a C sobre D, entonces A más B sobre A va a ser igual a C más D sobre C. Ejemplo, 4 novenos igual a 12/27. Multiplicaron la primera fracción. 4 por 3, 12. 9 por 3, 27. Entonces yo digo que 4 más 9 sobre 4 va a ser igual a 12 más 27 sobre 12. Siguiente propiedad. Si A sobre B va a ser igual a C sobre D, entonces A menos B sobre A es igual a C menos D sobre C. El ejemplo que tenemos aquí. 7 octavos es igual a 21/24. Triplicaron 7 por 3, 21, y 8 por 3, 24. Entonces, 7 menos 8 sobre 7 va a ser equivalente a 21 menos 24 sobre 21. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar acá la siguiente propiedad. A sobre B va a ser igual a C sobre D, quien a su vez va a ser igual a E sobre F, y este va a ser igual a M sobre N. ¿Cómo lo toman aquí? Aquí lo toman como numerador, entonces cogen A, C, E y M y lo suman. Y cogen en los denominadores B, D, F y N y lo suman. Ejemplo, 3 cuartos es igual a 6 octavos. Igual a 9 doceavos, igual a 12 dieciseisavos. ¿Qué toman aquí? Toman el 3, el 6, el 9, el 12, que son los que están en el denominador, y luego toman los que están en el numerador. 4 más 8 más 12 más 16. Luego nos hablan acá de proporcionalidad directa. Vamos a ver qué es la proporcionalidad directa. Esto nos va a salir en uno de los puntos de la actividad complementaria. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Al dividir cualquier valor de una de las magnitudes por su correspondiente valor de la otra magnitud, se obtiene siempre el mismo valor. A esta constante se le llama razón de proporcionalidad directa. Vamos a ver esta parte teórica con el ejemplo ya puntual en una tabla donde nos van a mostrar unas magnitudes para poderlo comprender. Aquí nos aparece. Magnitud A, tenemos 2, 4, 8 y 12. Magnitud B, 6, 12, 24 y 36. Vamos a hacer aplicar proceso de división. 6 dividido 2 nos da 3. 12 dividido 4 nos da 3. 24 dividido 8 nos da 3 y 36 dividido 12 nos da 3. Es decir,
aquí, este es un ejemplo de una proporcionalidad directa. Porque cuando dividimos los valores de la magnitud B entre los correspondientes valores de la magnitud A, se obtiene siempre la misma razón de proporcionalidad. O sea, el valor 3 siempre coincide. Ahora vamos a ver el caso contrario, cuando tenemos proporcionalidad inversa. Nos dicen, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número. O si al dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Parece un trabalenguas. Al multiplicar cualquier valor de una de las magnitudes por su correspondiente valor en la otra magnitud, se obtiene siempre el mismo valor. A esta constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Entonces vamos a verificarlo mejor con el ejemplo. Voy a multiplicar la magnitud X por la magnitud Y. 1 por 12 me da 12. 3 por 4 me da 12. 4 por 3 me da 12. 6 por 2 me da 12. Es decir, que todas son equivalentes. 1 por 12 va a ser igual a 3 por 4. Esto va a ser igual a 4 por 3. Y esto va a ser igual a 6 por 2. Lo mismo que tenemos aquí en el desarrollo. Bueno, aquí finaliza la parte inicial de nuestro primer tema, denominado proporcionalidad. Vamos a ir al tema de la evaluación, a ver cómo nos va. Tenemos solo dos preguntas. La primera nos dice, el tamaño de un paquete de papas es inversamente proporcional a la cantidad de papas que éste puede contener. Esta afirmación es verdadera, porque si el paquete es pequeño, puede contener más papas pequeñas. No. Falsa, porque la cantidad de papas en el paquete no depende del tamaño de las papas. Tampoco, porque sí depende. La C. Verdadera, porque si el paquete es muy grande, habrá muy pocas papas. Tampoco, eso no es cierto. Vamos con la D. Falsa, porque a mayor tamaño del paquete, más papas podrá contener. Esta sí, porque es un tamaño inversamente proporcional. Dice, porque a mayor tamaño del paquete, más papas podrá contener. Nuestro enunciado dice, el tamaño de un paquete de papas es inversamente proporcional a la cantidad de papas que éste pueda contener. Esta afirmación es falsa, porque a mayor tamaño del paquete, más papas podrá contener. Esta es la opción correcta de respuesta. Marcamos la D y le damos calificar. Vamos a revisar. Y esperamos que nos arroje el resultado en el panel de respuestas. Muy bien, nos salió en verde, quiere decir que analizamos bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 2, la número 2. Nos dice, el cuerpo humano está compuesto por un total de 206 huesos, de los cuales 126 permiten la movilidad del cuerpo. Según esto, el porcentaje aproximado de los huesos que dan movilidad al cuerpo respecto al total de huesos es. En este ejercicio lo que hacemos es coger a 126 y dividirlo entre 206. Eso nos da 0.61. Lo multiplicamos por el 100% y eso nos da 61,16. Y dentro de nuestros resultados, el que nos corresponde es la opción A. Y le damos calificar. Y listo. Vamos a ir al siguiente tema. Vamos a darle aquí a revisar para que nos arroje el resultado. Y pasamos al siguiente tema. Muy bien, nos quedó bien, cerramos acá. Ahora nos dirigimos al tema de argumentación espacial. Espere porque nos pasamos a la evaluación y primero tenemos que ver el tema antes de venir con la evaluación.
Listo. Aquí aparece la argumentación espacial. Aquí nos hablan de cilindros y de prismas, básicamente de volúmenes que ya habíamos trabajado en la fase 3. Entonces dice acá, se define como el espacio ocupado por un cuerpo tridimensional, su medida se da en unidades cúbicas. Aquí vamos a encontrar los volúmenes de algunas figuras, entonces aparece el nombre y aparece la fórmula del área. En la fase 3 ustedes ya habían hecho el resumen de cada una de estas con sus respectivas fórmulas. Acá encontramos cilindro, pirámide, cono y esfera. Cada una tiene sus fórmulas para hallar el volumen. Luego nos aparece aquí esta parte que tiene que ver con un dibujo en 3D y nos están señalando algo que se llama la vista. ¿Cómo veo yo la vista superior de esta figura? La vista inferior, la vista frontal, la vista posterior, la vista derecha y la vista izquierda. Básicamente es poder tener la habilidad de identificar cada una de estas vistas en cualquier figura geométrica que nosotros veamos. Y acá señalar pues las fórmulas relacionadas con su volumen. Como es relativamente corto la parte teórica, pasamos a la evaluación. Aquí encontramos 3 preguntas. Vamos a empezar con la número 3, la cual nos indica lo siguiente. Bueno, se sabe que dos figuras son congruentes cuando son idénticas. Congruentes quiere decir iguales, es decir, cuando los ángulos y los lados correspondientes tienen las mismas medidas. Además, dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales. Sara y Ana juegan a armar las mismas figuras con piezas que tienen forma de figuras geométricas. Después de cierto tiempo, ellas obtienen las siguientes figuras. Observemos figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Nos preguntan, de las figuras, ¿cuáles parejas son semejantes entre sí? Recuerde que cuando hablamos de semejanza, conservan relación. Listo, no tienen que ser idénticas en tamaño, pero sí en la forma. La figura 1 con la figura 2. Si yo giro esto, lo giro así 90 grados, de tal manera que esto quede apuntando hacia abajo, la figura va a ser diferente, porque en esta parte no se van a aparecer en este triángulo. La figura 1 con la figura 3, vamos a ver si se parece, la figura 1 con la figura 3. No se parecen, miren el triángulo para dónde va. La figura 1 con la figura 4, la figura 1 con la figura 4, si guarda relación, si yo este lo devuelvo, me queda idéntico a este, entonces si guarda relación. La figura 2 con la figura 3, si yo lo giro, esta punta la girar acá 90 grados, me van a quedar iguales. Entonces la opción correcta de respuesta es la C, miremos la D. La figura 1 con la 2 ya dijimos que no tiene nada que parecerse y con la 4 tampoco, entonces es la opción C. Marcamos y le damos calificar. Vamos a revisar nuestros resultados. Queremos que nos haya quedado en verde para saber que fue correcta la elección. ¿Listo? Esperar que está cargando, toca tener paciencia porque si no se bloquea y se cierra. Ya nos faltan poquitas preguntas para terminar. Ahorita pasamos al siguiente tema que tiene que ver con ecuaciones. Se está bloqueando, vamos a esperar un poquito para que se descongestione el programa.
Mientras se descongestiona un poquito para no cerrarlo, vamos a ir a las diapositivas que les tengo aquí. Entonces, cuando finalicemos ya de contestar las preguntas y de analizar los temas que nos aparecen, en su cuaderno van a desarrollar los siguientes 3 puntos. Van a dar un ejemplo de proporcionalidad directa, escribir qué es y dar un ejemplo. Luego, como segundo punto, van a dar un ejemplo de proporcionalidad inversa, que se entienda completamente qué es la proporcionalidad inversa y su respectivo ejemplo. Y como tercero van a escribir qué es una ecuación y van a dar un ejemplo de una ecuación de primer grado, que son las que vamos a ver ahorita en la explicación. Finalizando eso, ya saben que me envían el PDF y el pantallazo de cómo van con el desempeño en la barra de gráficas. Listo, en la gráfica de barras para saber cómo nos ha rendido. Listo. Parece que no quiere, entonces lo voy a reiniciar. Listo, ya retomamos nuevamente, ya cargó, ya sirvió. Entonces sí nos quedó bien nuestra respuesta C. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, en la imagen se muestra un cilindro al cual se le realizan 2 cortes representados por las zonas sombreadas. Este es el cilindro. Y se retira la parte superior, o sea, esta de acá, y la parte inferior sobrante, o sea, esta de acá. Después de dichos cortes, la figura resultante es A, no, B, sí, C, no y D, no. Muy fácil. Miren, si cogiéramos esto y lo trasladáramos perfectamente, casa aquí con esto, entonces la respuesta es la B. Marcamos, calificamos y revisamos resultados. Muy bien, sí quedó correcto. Vamos con la pregunta número 5. Nuestra pregunta número 5 nos dice, los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras están formadas por polígonos. De los siguientes cuerpos geométricos, ¿cuáles son poliedros? ¿Cuáles son poliedros? Entonces, tenemos en cuenta que los poliedros son aquellos que tienen, mire la definición que nos daban acá. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras están formadas por polígonos. Entonces, los únicos que no son poliedros acá son los cuerpos redondos, o sea, el 5, el 2 y el 8. Entonces, vamos a buscar cuáles son. Entonces, el 1, donde aparezca el 1 entre A y C. Luego vendría el 3, muy bien. Luego vendría el 4, muy bien. Luego vendría el 6, muy bien. Y luego vendría el 7. Ganó la opción C. Muy bien, marcamos y le damos calificar. Vamos a darle en revisar para que nos arroje el resultado en nuestra tabla de evaluaciones, tabla de resultados. Listo, nos quedó bien, entonces ya podemos cerrar acá el tema de argumentación espacial y luego pasamos a la parte de las ecuaciones. En el tema de ecuaciones, vamos a leer aquí lo que nos aparece. Dice, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos o desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Se dice que una ecuación es de primer grado cuando la variable x, o sea la letra, no está elevada a ninguna potencia, es decir, su exponente es 1. Como sabemos que el exponente es 1, no se escribe. Aquí tenemos 3 ejemplos. 3x más 8 es igual a 5x más 6. Dice que su solución es x igual a 1. O sea,
x vale 1. Si venimos y colocamos ese 1 acá en las x y operamos, tenemos lo siguiente, 3 por 1, 3. 3 más 8 nos da 11. Luego 5 por 1, 5 más 6 nos da 11, si es una ecuación. La segunda dice, 2x más 6 menos 3x va a ser igual a 4x más 18. Su solución es x menos 2. Si nosotros tomamos este menos 2 y lo reemplazamos acá, nos va a dar 2 por 2, 4, nos daría menos 4. Menos 4 más 6 tendría 2 positivo. Y 3 por 2, 6, menos por menos da más, sería 8. Luego acá tenemos 4 por 2, 8, sería 8 negativo, le quito 16, me da 8, ahí está correcto. El último dice menos 3x más 7 es igual a menos 2x más 10 con solución x en 3 cuando x vale menos 3. Instrucciones para resolver una ecuación de primer grado. Obsérvese bien y escúchese bien. Se agrupan los números a un lado del símbolo igual. Ya les había indicado que cuando nos dicen que se agrupan, es decir, que todos los números pasan al lado derecho del igual. Y todos los términos que tengan la incógnita, o sea, la letra X, se van a agrupar hacia el lado izquierdo de los términos que tienen X. Para hacer esta transposición de términos, los signos que van delante de cada número van a cambiar, cambian su operación. Así que el que está sumando de un lado pasa al otro restando y viceversa, y el que está multiplicando pasa a dividir. Ejemplo, 8x más 1 es igual a 5x más 7. Transposición de términos. Este 5x que estaba sumando pasó a restar. Este 1 que estaba sumando pasó a restar. Segundo paso. Se resuelven en forma separada las operaciones de cada lado del igual. Es decir, para resolver la ecuación de primer grado se deben formular las operaciones hasta dejar un número a cada lado del igual. Así entonces, a 8 le quito 5, me queda 3 y lo acompaña la x. A 7 le quito 1, me queda 6. Ahí vamos. Tercer paso. Finalmente, para resolver la ecuación de primer grado, el número que está multiplicando a la x pasa a dividir el valor del otro lado del igual. En nuestro caso tenemos 3x es igual a 6, entonces x va a ser igual a 6 dividido en 3. Este 3 estaba acá multiplicando, se pasó a dividir y por lo tanto la x tiene un resultado de 2. Ese suyo. Este sería el resultado final de 2. Ya podemos pasar a la parte de la evaluación. Tenemos dos preguntas aquí. ¿Qué dicen? La suma de tres números pares consecutivos es 84. La expresión que representa esta afirmación es tres números. Entonces, aquí encontramos 1, 2 y 3, pero aquí nos dicen el doble del segundo y el triple del tercero, no nos sirve. Aquí que el doble del primero, más el doble del segundo, más 1, más el doble del cuarto, más 2, no nos sirve. La C, x más x más 1 más x más 2 igual a 84. No me sirve porque al segundo tengo que agregarle 1, al tercero tengo que agregarle 2. La tercera dice, tres números, aquí está el primer número, luego x más 2, que sería el número consecutivo, pero la clave está en que diga números pares, la suma de tres números pares consecutivos. Entonces, tengo el primer número, tengo el segundo número más 2 para que me diga que es par, tengo el tercer número más 4 para que me siga sabiendo que es par, es igual a 84. La opción correcta es la B. Le damos calificar, le damos en revisar y esperamos que nos haya quedado bien, que nos haya salido en color verde. Correcto. Vamos con la pregunta número 7. En el primer piso de un hotel hay cierta cantidad de habitaciones. En el segundo piso hay el doble de habitaciones que en el primero. Y en el tercer piso, la mitad de las que hay en el primero. Si el hotel tiene 21 habitaciones en total, ¿cuántas habitaciones
tiene el primer piso. Entonces nos dicen acá, el primer piso de un hotel tiene cierta cantidad de habitaciones. En el segundo piso hay el doble de habitaciones en el primero, o sea 2x, y en el tercer piso la mitad de las que hay en el primero, o sea 1/2 de x, y nos dice que todo esto es igual a 21 habitaciones en total. Entonces lo que hacemos es sumar x más 2x más 1/2 de x. Esto es igual a 1 más 2 más 1/2. Esto nos da 3 enteros 1/2, 3 por 2, 6. Esto nos daría 7/2. Y esto sería igual a 21. 7/2 de x igual a 21. Luego vamos a coger y a cambiar términos. 21 por 2 quedaría 21 sobre 1 sobre 7/2. 21 por 2, ley de extremos. Esto nos da 42. Y 42 dividido 7 nos da 6. Quiere decir que nuestro primer piso tiene 6 habitaciones, o sea, la C. Marcamos acá y le damos calificar. Luego le damos en revisar y nuestro resultado es en verde, es correcto. Muy bien, aquí le damos cerrar. Listo, ahora pasamos al tema de probabilidad. Listo. La probabilidad nos están hablando en este caso de sucesos complementarios. La probabilidad de un suceso complementario a un suceso A es igual a la siguiente fórmula. Probabilidad del suceso A complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese suceso A. Un ejemplo puntual tenemos el siguiente. Se lanza un dado al aire. El suceso A es que salga un número par. Luego su complementario suceso B es que salga un número impar, o sea, que no salga par. La probabilidad del suceso A es igual a lo siguiente. Casos favorables, ¿qué números pueden salirme en par? El 2, el 4, el 6. Entonces, probabilidad del suceso A equivale a 3 sextos. Dividiendo esto me da 0,5. Luego la probabilidad del suceso B sería igual a probabilidad del suceso B es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Esto es igual a 1 menos 0,5, por lo tanto es igual a 0,5. Se puede comprobar aplicando la regla de casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables, entonces el 1, el 3 y el 5. Probabilidad del suceso B, 3 sextos. Simplificando o dividiendo me da 0,5. Luego nos hablan de la probabilidad condicional. Recordemos que la anterior era complementaria, que si pido una cosa, si no me sale esa, me va a salir la otra, entonces esa es la probabilidad complementaria. Aquí la probabilidad condicional nos habla de lo siguiente. Dice, las probabilidades condicionales se calculan una vez que se ha incorporado información adicional a la situación de partida. Por ejemplo, A es independiente de B si del caso posible A sobre B, entonces es igual al suceso A, donde el suceso A sobre B denota probabilidad de A dado B. Parece un trabalenguas esto porque esto es pura estadística. Aquí tenemos las fórmulas. Las probabilidades condicionales se calculan aplicando la siguiente fórmula. Aquí nos traen información relacionada con conjuntos, porque se aplica lo mismo. Entonces dice, probabilidad del suceso B sobre A es igual a la probabilidad de la intersección entre el suceso A y el suceso B sobre el suceso A. Otra ecuación puede ser probabilidad del suceso A sobre B
sería igual a la probabilidad de la intersección entre el suceso A y el suceso B sobre la probabilidad del suceso B. La primera es la probabilidad de que se dé el suceso B condicionada a que se haya dado el suceso A. Lo vemos aquí. Se tira un dado y sabemos que la probabilidad de que salga un 2 es un sexto. Esa es la probabilidad a priori. Si incorporamos nueva información, por ejemplo, alguien nos dice que el resultado ha sido un número par, entonces la probabilidad de que el resultado sea 2 ya no es de un sexto. Probabilidad del suceso B sobre A es la probabilidad de que salga el número 2, suceso B, condicionada a que ya haya salido un número par, que sería el suceso A. Luego hablamos de la intersección entre el suceso A y B, dice, es la probabilidad de que salga el 2 y número par. Y en cuanto al suceso A, dice que es la probabilidad de que salga un número par. Por lo tanto, la probabilidad de intersección entre el suceso A y el suceso B, en este caso, queda de un sexto. Que salga solamente el suceso A sería un medio. Y que salga el suceso B sobre A equivale a un sexto sobre un medio. Aquí aplicamos ley de extremos. 1 por 2, 2 y 6 por 1, 6. 2 sextos, simplificándolo nos da un tercio. Luego la probabilidad de que salga el número 2, si ya sabemos que ha salido un número par, es de un tercio, mayor que su probabilidad de un sexto. ¿Listo? Ahora ya finalizando aquí en la página 2, muy bien, nos aparece ahora los sucesos independientes. ¿Qué son los sucesos independientes? Aquí nos dan un ejemplo. Según el suceso estatura de los estudiantes de una clase y el color de pelo son independientes. El que un estudiante sea más o menos alto no va a influir en el color de su cabello ni viceversa. Cuando se tienen dos sucesos independientes, nos aparece de la siguiente forma. Probabilidad del suceso A sobre B va a ser igual a la probabilidad del suceso A y la probabilidad del suceso B sobre A, entonces esto es igual a la probabilidad del suceso B. Veámoslo con un ejemplo. Se lanza un dado y se obtiene un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea múltiplo de 3? A. Sacar múltiplo de 3, probabilidad de A, 2 sextos. B. Sacar par, probabilidad de B igual a 3 sextos. Cuando hacemos la intersección, esto es igual a un sexto. Se está preguntando entonces por la probabilidad del suceso A sobre B, donde existe la probabilidad de la intersección entre el suceso A sobre B y la probabilidad de B. Entonces tenemos un sexto sobre 3 sextos, ley de extremos, 1 por 6, 6 y 6 por 3, 18. Sexta de 6, 1, sexta de 18, 3. Entonces, nos da 0.33, multiplicado por el 100% nos da 33,33%. Otro ejemplo, las probabilidades de que Ana y Bernardo resuelvan un problema determinado son 1/3 y 3/4, respectivamente. Haya la probabilidad de que sea resuelto cuanto menos por uno de los dos. Entonces aquí nos hablan ya de la unión. Entonces, ¿qué es? Probabilidad del suceso A más probabilidad del suceso B menos la intersección de estos dos. Y recordemos para sucesos independientes, probabilidad del suceso A intersección B va a ser igual a la probabilidad del suceso A y la probabilidad del suceso B. Haciendo la unión tenemos entonces acá 1/3, 3/4 menos 1/4. Esto sería igual a, operando aquí, 5 sextos. 5 dividido 6 nos da 0,83, por el 100% nos da 83,3. Tenemos el otro ejemplo. Se tiene una caja de 20 fusibles. Se sabe que 5 están defectuosos, están dañados.
Se eligen al azar dos fusibles y se retiran de la caja de forma sucesiva sin reemplazar el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos fusibles sean defectuosos? Entonces, del que el primero sea defectuoso, lo marcamos acá con la letra D1. Y que el segundo sea defectuoso, lo marcamos con la letra D2. Es decir, estos serían los sucesos. Aquí habría la intersección, aquí estarían por separado. Y aquí vamos a hacer las operaciones. Entonces, 5 de 20, ¿correcto? Y se eligieron al azar 4, digo 2. Entonces aquí por 4 19avos. Al hacer la operación esto nos da un 19avo. Pues como se desea hallar la probabilidad de que el primero sea defectuoso y de que el segundo también lo sea, ya que para la segunda sacada solo quedan 4 defectuosos y un total de 19 fusibles. De ahí es donde sale el 4. ¿Listo? Observaciones acá. En la probabilidad se aplican todas las herramientas aprendidas en teoría de conjuntos, lo que vimos en el primer periodo. Si la probabilidad de seleccionar una persona que trabaja es el 20%, la probabilidad de que ese individuo estudie y trabaje es del 10%, y la probabilidad de que no estudie y tampoco trabaje es del 60%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje y no estudie? ¿Y cuál es la probabilidad de que no sea cierto que no estudie ni trabaje? Entonces, A estudia, B trabaja. Probabilidad de B, 0,2. En la intersección tenemos 0,1. Probabilidad del suceso A complemento intersectado con el suceso B complemento es igual a 0,6. Entonces, de que trabaje y no estudie es igual a A complemento intersección B. De un diagrama se va a obtener lo siguiente. Aquí lo tenemos. Entonces, AB complemento, intersección con AB complemento. Aquí está AB, está solamente en la intersección, nada más nombra. Y el resultado va a ser A complemento de la intersección con B igual, bueno, sigue interesante, con la diferencia entre la intersección de A con B. Así pues, ¿qué nos queda? Nos dice que aquí el suceso posible de A complemento intersección B va a ser igual a el suceso de B menos el suceso de P, del posible suceso entre A intersección B. Es decir, 0,2 menos 0,1 nos da 0,1, este es un 10%. Y luego el suceso de A complemento intersectado con B complemento y su complemento va a ser igual a 1 sobre menos el suceso de A complemento intersección B complemento, es decir, 1 menos 0,6 igual a 0,4. Y sabemos que A complemento intersectado B complemento con A unión B, luego quedaría suceso A unión B igual al 40%. Así, la probabilidad de que trabaje y no estudie es del 0,1 y la probabilidad de que sea falso, que no estudie ni trabaje es del 0,4, es decir, la probabilidad de que trabaje o estudie es del 0,4. Pasamos entonces aquí a la evaluación final. Nos dice la número 8. Carmen y Jorge juegan con un dado. Carmen apuesta que al lanzar al dado va a salir un número par, mientras que Jorge asegura que caerá un número mayor que el 2. Entonces, la probabilidad de que gane Carmen es de 1/2. Esta afirmación es verdadera porque la fracción 1/2 es un número par. La mitad de los resultados son números pares. Por cada dos números impares hay uno que es par. Y D dice, siempre que se habla de números pares para cualquier experimento, su probabilidad es igual a 1/2. Entonces, volvemos a leer. Carmen y Jorge juegan con un dado. Carmen apuesta
que al lanzar el dado se va a salir un número par, mientras que Jorge asegura que caerá un número mayor que el 2. ¿Quién tiene la razón? Dice, la probabilidad de que gane Carmen es 1/2. Esta afirmación es verdadera porque la mitad de los resultados son números pares. Eso es correcto, o sea, el 50%. Marcamos la opción B y le damos calificar. Bueno, se nos ha desconectado acá el internet. Tenemos que darle reconectar. Pasamos nuevamente aquí a la evaluación a ver si nos carga, si nos quedó bien correctamente. Vamos ahora a la última pregunta. Nos dice, Carmen y Jorge juegan con un dado, la misma situación. Carmen apuesta a que al lanzar el dado va a salir un número par, mientras que Jorge asegura que caerá un número mayor que el 2. La probabilidad de ganar es igual para los dos, mayor para Jorge, mayor para Carmen, nula para los dos. En este caso la probabilidad de ganar es mayor para Jorge, porque Jorge asegura que caerá un número mayor que el 2, tiene más posibilidades que lo que dijo Carmen. Entonces marcamos la opción B y le damos calificar. Vamos a revisar antes de que se nos caiga la plataforma otra vez. Y nos ha quedado correcto. Muy bien, entonces acá cerramos. Aquí también le damos cerrar. Esta parte de probabilidad es un poco enredada, entonces es cuestión de tener un poquito de paciencia mientras le vamos cogiendo el ritmo. Cerramos acá y venimos nuevamente y abrimos fase 4 para que nos recarguen los resultados, que ya nos debe salir muy bien al 100%. Y ahora vamos a mirar resultados aquí de cada pregunta. Nos quedó bien, nos quedó al 100%, entonces recuerden que desarrollan su actividad complementaria de estos 3 puntos que están acá. Vuelvo y se los enseño. Un ejemplo de proporcionalidad directa, un ejemplo de proporcionalidad inversa, bien organizadito. Y por último, conteste qué es una ecuación y dé un ejemplo de ecuación de primer grado. Resuelven esos 3 puntos, arman su PDF. Al final me organizan por favor esta imagen, pero que se vea el nombre del estudiante, que se vea bien esta barra, que ya saben sacar esos resultados y envían el PDF para calificarles. De esta manera hemos terminado con matemáticas fase 4. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por su atención.